Empezamos con la unidad de trabajo número 6, sistemas de mando electroneumático. Ya vamos a incluir el mando eléctrico en los sistemas neumáticos, que por otra parte es lo que más se utiliza. Te digo que el mando puramente neumático, cuando es un sistema automático de varias series y tal, se utiliza en contadas ocasiones, solamente en aquellas circunstancias específicas en que no se puede utilizar la corriente eléctrica, pero por otra parte lo más utilizado es esto. Las justificaciones, bueno, pues las justificaciones son diversas. Por ejemplo, cuando las distancias son largas, las señales neumáticas se debilitan. Van perdiendo presión, no así las señales eléctricas, que para que pierdan tensión tienen que ser longitudes muy amplias. Entonces no son rápidas ni seguras las señales neumáticas de mando. También representan un consumo muy elevado de aire, precisamente por ser largas. Entonces es preferible, ya digo, combinar las ventajas del mando, la parte de mando, que sea eléctrica, y la parte de actuación sí neumática, porque bueno, la actuación neumática tiene la ventaja de que en recorridos cortos y lineales son preferibles a los mandos eléctricos. Los mandos eléctricos básicamente se reducen a motores, a máquinas rotativas. Entonces, para convertir un movimiento rotativo indefinido en un movimiento lineal, los sistemas mecánicos son más complejos. Entonces, allá donde se requiera un sistema de movimiento lineal o de recorrido limitado, aunque sea giratorio, se prefiere la actuación neumática. Sin embargo, se prefiere el mando eléctrico por estas múltiples razones que se señalan. Entonces, la electroneumática, como definición, es la técnica o tecnología que utiliza circuitos eléctricos para el control o para el mando de los accionamientos neumáticos. Y vamos a tener el accionamiento neumático. Finalmente, en todo momento habrá una válvula o una electroválvula, que se denomina así, 5/2 para cilindros de doble efecto y 3/2 para cilindros de simple efecto, y el resto del circuito será circuito eléctrico, que gobernará ese solenoide, ese electroimán, que es el que acciona la electroválvula, finalmente. Son mucho más sencillos de montar, fabricar y de concebir el mando neumático. Fijaros bien que simplemente para un pulsador es algo tan elemental como intentar que dos partes metálicas se toquen con el suficiente contacto y la suficiente presión. Sin embargo, para abrir una vía neumática hace falta primero estanqueidad, y luego a la hora de conectar la vía de una parte con otra simplemente hay que establecer, hay que establecer una vía de comunicación que a su vez también sea estanca y que pueda soportar determinada presión. Por lo tanto, la fabricación misma de un elemento de mando neumático ya es más compleja y cara que la fabricación de un mando eléctrico. Algo tan simple como puede ser un pulsador. Comparamos siempre un pulsador eléctrico con un pulsador neumático y las diferencias en cuanto a simplicidad son bastante patentes. También habéis visto cuando hemos establecido el mando, el diseño neumático, cómo hemos establecido un diseño de mandos muy simples. Se mueve solamente un cilindro cada vez, ¿vale? Y no hemos planteado otras circunstancias, como por ejemplo se muevan dos cilindros. Ahí ya hay que meter puerta sol para que se muevan los dos cilindros a la vez. En fin, cuando el sistema de mando se complica, los métodos de diseño también se complican. Entonces, sin embargo, el método de diseño eléctrico, los sistemas de mando eléctricos son mucho más simples también de concebir y de diseñar. Y es otra de las causas por las que se utiliza la electroneumática. Y también, por supuesto, porque los circuitos de mando eléctrico pueden combinarse con otras secuencias más sofisticadas, con sistemas electrónicos, con control mediante autómatas, por ejemplo. Cuando el sistema es muy complejo, pues puedo utilizar yo autómatas programables para el mando neumático. Incluso control distribuido. El control distribuido se trata de que hay varios autómatas que controlan varias máquinas y todos esos autómatas están controlados a su vez mediante un ordenador que distribuye todo el mando. Es decir, la complejidad del mando es mucho más sencilla o más viable de implementar con mando eléctrico que no con mando puramente neumático. Entonces, en un sistema electroneumático, ¿qué tenemos? Por un lado vamos a tener dispositivos neumáticos, como es la unidad de alimentación. Necesitamos un compresor, una presión neumática.
Necesitamos una unidad de preparación del aire, que ya conocemos, la unidad de mantenimiento. Y necesitamos un distribuidor neumático, una válvula de mando neumático. Una 3/2, una 5/2, mando directo, mando indirecto, en fin, depende. Suele haber también reguladores de caudal. Normalmente los reguladores de caudal los llevan insertos ya los propios cilindros. Digamos que la conexión al cilindro, lo habéis visto todos ya que habéis montado la actividad 5.1, ese panel que teníais de los 3 cilindros, ya llevan incorporado el regulador de caudal en la misma entrada del cilindro. Pero bueno, es otro elemento de mando neumático, otro dispositivo neumático que tenemos en la parte neumática. Y finalmente el actuador. La parte eléctrica. ¿Qué vamos a disponer de la parte eléctrica? Pues el punto más importante es el enlace entre el sistema eléctrico y el sistema neumático. Ya no vamos a tener una válvula distribuidora accionada mecánicamente o accionada neumáticamente, sino vamos a tener una válvula distribuidora accionada eléctricamente. Aquí en esta figura veis un ejemplo de las que vamos a utilizar, una 5/2, veis claramente las 3 vías inferiores y las 2 vías superiores, y vemos la conexión eléctrica que tiene aquí con 2 conectores. Esto sería una electroválvula biestable, 5/2, o una válvula 5/2 biestable gobernada eléctricamente. Es lo mismo, electroválvula que una válvula gobernada eléctricamente. ¿Cómo se gobierna eléctricamente? Pues con 2 electroimanes que se denominan solenoides, ¿no? Que deben de estar alimentados por un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico que puede ser un mando directo o un mando indirecto. En este caso puede haber elementos de mando intermedio como son relés. Bueno, quería también poner ahí contactores, pero bueno, para gobernar una electroválvula, si lo queremos hacer de manera indirecta, se suele utilizar relés, porque la electroválvula suele consumir muy poquita corriente. No vamos a utilizar un contactor para gobernar una electroválvula. Estos son gobernados por elementos de mando manual, ¿no? Incluso por detectores eléctricos, ¿no? Que afectan a ese mando intermedio. El sistema eléctrico tiene elementos de protección, como el sistema neumático tiene elementos de preparación del aire, la unidad de mantenimiento. Pues en un sistema eléctrico no hay una unidad de mantenimiento, pero hay elementos de protección y preparación de la energía eléctrica, fusibles, magnetotérmicos, etcétera. Y finalmente una fuente de alimentación, que si es un mando de electroválvulas, puede haber electroválvulas de mando en corriente continua o en corriente alterna, tanto una cosa como otra. Nosotros utilizaremos electroválvulas que van a estar gobernadas por 24 voltios en corriente continua en nuestras prácticas. Por lo tanto, vamos a requerir de una fuente de alimentación. Y tanto la fuente de alimentación eléctrica como la fuente de alimentación neumática, finalmente no queda más que conectarlas todas a una fuente de energía eléctrica. En definitiva, la fuente de energía eléctrica es la que va a suministrar tanto la parte del mando como la parte de la actuación neumática. Y es un poco lo que quiero presentar, que es lo que tiene más o menos en términos generales un sistema electroneumático. Tiene componentes eléctricos y componentes neumáticos. Y como tiene componentes eléctricos y componentes neumáticos, un circuito electroneumático se va a representar mediante 2 esquemas. ¿Vale? Va a haber un esquema neumático y un esquema eléctrico. Por ejemplo, ese que veis ahí. Eso es un circuito electroneumático que está basado en 2 esquemas. El esquema eléctrico, que es el de la izquierda, de la derecha, perdón, y el esquema neumático. Vamos a ver algunos de estos componentes. Vamos a abrir el circuito para que lo veáis. Ahí lo tenéis. Vemos aspectos que son de destacar. Por ejemplo, en el esquema neumático, tanto en el esquema neumático como en el esquema eléctrico, se va a representar un mismo componente, pero de maneras diferentes. Por ejemplo, en el esquema neumático se representa la electroválvula. ¿Pero qué es lo que se representa de la electroválvula en el esquema neumático? Pues sobre todo la válvula 5 vías, 2 posiciones que representa la conectividad neumática. En el esquema neumático se representa aquello que se conecta en el esquema neumático, en la parte neumática, como es la parte fundamental del cuerpo de la válvula, como veis, las 2 posiciones
y las 5 vías, para que se vea como dónde va conectada cada una. La vía de entrada de presión, a presión, la vía de la derecha en la cámara posterior, anterior, y la vía de la izquierda en la cámara posterior. Y asimismo, claro, en la electroválvula se tiene que presentar o dibujar el tipo de accionamiento. Y el tipo de accionamiento se representa aquí, pues con este símbolo. El símbolo del solenoide es el que veis a cada lado de la válvula. Es como un rectángulo con una barra inclinada. Y además es interesante nombrar, dar un nombre a ese pilotaje, a esos solenoides. Aquí le hemos llamado a uno I1 y al otro I sub 0. I sub 1 para que el cilindro salga e I sub 0 el solenoide para que el cilindro entre. El resto de componentes neumáticos son puramente neumáticos y solo se representan en el circuito, en el esquema neumático. Y luego en el esquema eléctrico también se representa la electroválvula, pero se representa solo lo que interesa al esquema eléctrico. ¿Qué es lo único que representa el esquema eléctrico? Los solenoides. Es decir, se representa solo lo que se conecta en el esquema eléctrico. Los terminales de cada uno de los solenoides. Así, veis que se representan los solenoides de esa forma. Son rectángulos con una barra inclinada también. Y luego este símbolo accesorio que indica el efecto válvula del solenoide, que el solenoide está activando una vía de paso. Ese es el símbolo del solenoide. Y eso sí, también es importante que cada solenoide tenga el mismo nombre que en el circuito neumático, que en el esquema neumático. Así pues, si yo veo aquí que es I sub 1, I sub 1 está representando el solenoide de la izquierda. E I sub 0 representa el solenoide de la derecha. Es decir, que cuando se active I sub 1, esta válvula va a pasar a la posición de la izquierda y el cilindro va a salir. Y cuando se active I sub 0, tenemos la posición de la derecha y el cilindro va a entrar. ¿De acuerdo? Otras cosas que aquí se representan en el esquema eléctrico son los finales de carrera, que en el neumático simplemente se representan como marcas, veis ahí, A0 y A1. No tienen conectividad neumática por ningún lado, simplemente posicional, para indicar que A0 está indicando el detector de cuando el cilindro está recogido y A1 el detector de cuando el cilindro está extendido. Y observad una particularidad que aquí se representa, que hasta ahora no lo hemos hecho los circuitos eléctricos puramente, y es representar el detector cuando está pisado. Este que veis aquí, A0, es un final de carrera normalmente abierto, igual que este. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque a la hora de conectarlo podéis confundir y creer que es normalmente cerrado. Lo que pasa es que se dibuja cerrado y así se señala con esta flechita para arriba de aquí. Puede ser a línea doble o a línea sencilla, me da igual. Porque está indicando que ese final de carrera está pisado, está accionado. ¿Vale? Pero cuando vayamos a montar un circuito como este, nos deberemos dar cuenta del símbolo. Digo, bueno, aquí el final de carrera está pisado. Está representado normalmente cerrado, pero como está pisado, el final de carrera que yo tengo que utilizar es uno normalmente abierto. ¿Vale? Eso es importante tenerlo en cuenta. Los circuitos electroneumáticos, como los neumáticos, a menudo se representan los detectores accionados. El accionamiento se indica con una flechita y entonces debo de interpretar que el contacto, el reposo, es lo contrario que está dibujado. Si fuera un contacto normalmente cerrado, pisado, se representaría como abierto. Esto, como es un contacto normalmente abierto que está pulsado, se representa cerrado, ¿no? Y bueno, el circuito este es muy sencillo. Es un circuito de salida y entrada. Si yo pulso, como está pisado ese final de carrera, se activará el solenoide I sub 1. El cilindro sale y cuando llega a sub 2, en la carrera esto se abre, con lo cual, aunque yo vuelva a pulsar, no se acciona I sub 1. Cuando llega al final de carrera A sub 1, se acciona I sub 0, que hace que el cilindro entre. Lo vamos a ver aquí. Estamos en esa posición. Si yo pulso, es un interruptor, pero voy a pulsar y dejarle pulsar. El cilindro sale, veis, está abierto, aunque vuelva a pulsar y no pasa nada. Y al llegar aquí, vuelve para atrás. ¿De acuerdo? ¿Lo veis otra vez?
El cilindro sale y cuando llega a su 1 entra el solenoide y su 0, que hace que el cilindro entre. ¿Vale? Esto es muy sencillito. Simplemente tenéis que tener en cuenta y considerar eso, que hay dos esquemas y que los componentes se representan de manera diferente en cada esquema. Y es importante eso, lo que acabo de señalar, que tengan la misma denominación, tanto para que quede indicado, como para que si lo hacemos en un circuito de simulación como FluidSim, para que nos funcione. Y los finales de carrera que os he indicado antes. Solo, en el esquema neumático solo se indica la posición y en el esquema eléctrico se representan con sus conexiones. Vamos a ver los dispositivos que se emplean en los sistemas de control electroneumático. ¿Qué dispositivos que no hayamos visto hasta ahora, de algún modo? Sobre todo nos fijaremos en eso. El dispositivo principal, el dispositivo medular, el que hemos visto antes que separa o que une las dos partes, es la electroválvula. A partir de ahora ya no vamos a hablar de válvulas accionadas neumáticamente, ni siquiera válvulas accionadas mecánicamente. Las válvulas que vamos a emplear van a ser válvulas accionadas eléctricamente. Serían las electroválvulas. De algún modo, la electroválvula lo que hace es una conversión de señal eléctrica, o sea, de señales. Convierte una señal eléctrica, cuál es la que suministramos a un solenoide, en una señal neumática, que es la que me aporta la válvula en las vías de salida. Aquí tenemos un corte de un ejemplo de una electroválvula. Bueno, pues podríamos imaginar que es una electroválvula 3/2, monoestable, gracias a este muelle de aquí, y que cuando se activa el solenoide, que veis esta parte aquí señalada en rojo, pues abre la vía de manera que la presión pasa de 1, aquí estaba cerrada con el asiento pasaría a la salida 2, tan sencillo como eso. Es algo elemental, vamos, en lugar de que el accionamiento sea neumático o mecánico, se produce un accionamiento mecánico, sí, pero gracias a la fuerza de un electroimán. Como componente tiene una serie de características la electroválvula. Ahí os he querido poner una fotografía de las que vais a usar vosotros. Una electroválvula 5/2, las dos. Esta sería biestable, veis que tiene dos conexiones, dos bobinas. Esta sería monoestable. Tiene una conexión eléctrica y una conexión y un resorte por muelle por el otro lado. Os adelanto, bastante más adelante, que todo lo que puedo hacer con una válvula biestable lo puedo hacer también con una válvula monoestable. Es decir, no, es que esto no se puede hacer con una válvula monoestable. Sí, se puede hacer con una válvula monoestable. Una electroválvula monoestable, igual. Hombre, igual no, pero se puede hacer. No lo que ocurría con el diseño neumático en cascada, por ejemplo, que tienen que ser todas válvulas biestables. Las electroválvulas se puede hacer tanto, la aplicación que sea. Podemos utilizar válvula monoestable y válvula biestable, ya lo veremos en su momento, cambiando un poco el circuito y se puede conseguir. Pues eso, una de las características es que la válvula puede ser monoestable o biestable. Las hay también de 3 posiciones, pero esas se utilizan fundamentalmente en hidráulica. ¿Vale? En neumática no se utiliza la de 3 posiciones. En hidráulica veremos que sí que se utiliza la de 3 posiciones para que tenga una posición central de reposo y una posición por la izquierda y otra posición por la derecha. En este caso son de 2 posiciones y como tal existirán válvulas monoestables o válvulas biestables. Ya conocemos el concepto monoestable o biestable, por lo tanto lo voy a definir en el punto de aquí. Por supuesto, el número de vías y el número de posiciones. En el caso de las 3/2, y solo en el caso de las 3/2, tendríamos otro concepto más, otra característica más, normalmente abierta o normalmente cerrada, en reposo. Las válvulas monoestables 3/2, otra de las características es indicar si son cerradas o abiertas. La biestable me da igual, por ejemplo, y por supuesto la de 5 vías, 2 posiciones también me da igual. El tipo de pilotaje, que en este caso es eléctrico, lo que pasa es que puede ser monoestable, el retorno por muelle, o biestable, ambos eléctricos. Otras características neumáticas, pues por ejemplo el tipo de conexión que tienen. Todas estas que vamos a usar nosotros es de conexión rápida, es decir, se pincha la tubería ahí y luego la corona, para sacarla tenemos que presionar en la corona y tirar del tubo flexible para conectar. El diámetro de las vías, en fin, la presión que aguanta, el caudal.
otro tipo de características genéricas. Las características eléctricas fundamentales, sobre todo se refiere a las bobinas. La más importante es el número de bobinas de activación que tiene, efectivamente, si tiene una o dos, y el tipo de alimentación. Si son de continua, si son de alterna, si son de 24 voltios, 220 voltios, en fin. Eso es una característica fundamental en las electroválvulas. Luego es interesante también el tema de la potencia eléctrica o la corriente, más que nada. La corriente que consumen. Cuando tenemos pocas no importa, pero cuando tenemos muchas, pues la corriente es importante. Se suelen utilizar válvulas servopilotadas que consumen menos corriente, porque el electroimán tiene que hacer menos fuerza para hacer el cambio del asiento y por tanto consumen menos. Si no son servopilotadas, el electroimán tiene que hacer más fuerza y por tanto consumirá más. Entonces es un aspecto que tenemos que tener en cuenta. Si en un circuito tenemos 7 o 8 electroválvulas no pasa nada, pero si tenemos 200 electroválvulas, porque es una, en fin, una monstruosidad de montaje, pues sí ya tenemos que considerar para la fuente de alimentación. Ver la fuente de alimentación que tenemos, la intensidad que da y el número de electroválvulas que vamos a utilizar. Y esas son las características fundamentales, lo que caracteriza una electroválvula. Lo que necesitamos saber para proveernos o adquirir una electroválvula. Los detectores empleados en electroneumática, pues son detectores eléctricos, fundamentalmente. Por ejemplo, para detectar la presencia, pues detectores mediante contacto mecánico o proximidad. Y son los mismos que los de accionamiento manual. En este caso, corriente, tensión, etcétera, salvo los inductivos, capacitivos y ópticos, que también necesitan una alimentación y debemos de indicar la tensión a la que se alimenta. Estos componentes ya los hemos analizado en la unidad 3, por lo tanto no nos vamos a detener mucho en ellos, ahí los tenéis. El final de carrera, el contacto red, los detectores ópticos de barrera de reflexión y los detectores inductivos, capacitivos, ópticos, en fin, que se basa su funcionamiento en el detector tipo PNP o NPN, que ya hemos comentado en alguna ocasión. ¿Cómo se conectan? Pues ya sabemos cómo se conectan los detectores, básicamente como son conexiones eléctricas. Por ejemplo, ahí tenemos lo que hemos visto antes, el conexionado de dos finales de carrera. Pero si los detectores son inductivos, por ejemplo, A1 y A0 son inductivos, el contacto sería así. La conexión, que esto también lo vamos a hacer. Conectaríamos la alimentación del detector, lo veis ahí, positivo y negativo. Y si es un PNP, como es este caso, se conectaría de esta forma, el solenoide entre la salida y el negativo. Si son detectores PNP, que es lo que estamos señalando aquí. Si fueran detectores NPN, el solenoide tendría que ir a positivo. Estos no lo pone en la diapositiva, pero yo lo pondría ahí. Son detectores PNP. ¿Vale? Pues si el detector es NPN, ya digo que iría conectado el solenoide a positivo. Es importante tener en cuenta esto. Y el circuito es tan sencillo también como una salida y retorno. Si yo pulso el pulsador, bueno, pues el cilindro sale. ¿No? Y al llegar al final, como detectará, entra. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces se conecta muy parecido al otro, solo que hay que tener en cuenta que hay que conectar a negativo. Y por tanto, aquí por ejemplo no hay que conectar el pulsador por encima, no deberíamos de conectar el pulsador por encima. Detectores de posición. Bueno, aquí me faltaría añadir el detector tipo red. El detector tipo red sería este, como este de aquí, ¿vale? Que son muy utilizados también. Lo que pasa es que se conectaría igual que el final de carrera, porque es un detector que tiene solamente dos terminales. Entonces, este esquema que primero que he puesto aquí sería igual para finales de carrera que para detectores magnéticos, tipo red. Porque son dos cables y se conectarían así. Conforme. Lo único que se diferencia un poco son los detectores inductivos, que en este caso necesitarían la alimentación. Otro tipo de detectores, ya no son detectores de posición, sino detectores de presión o de depresión. Un presostato detecta una presión por encima de la presión atmosférica normal. Y un vacostato detecta un vacío, que es una presión por debajo de la presión atmosférica. Es el vacuostato.
En este caso aquí los tenéis los dos. Bueno, sería un poco sería pero el presostato se basa en algo parecido también, ¿eh? En este caso, cuando hay una presión supera determinado valor, se acciona el muelle y el contacto se cierra. Eso sería el presostato. El símbolo, como es un componente que hay que conectarlo tanto al circuito neumático como al circuito eléctrico, cada componente tiene dos símbolos. El símbolo neumático, que es el de la izquierda, y el símbolo eléctrico, que es el de la derecha. El símbolo neumático, veis cómo es, tiene la característica de convertidor, un rectángulo, con una barra inclinada. Se representa aquí la parte neumática, con una flecha hacia adentro que indica presión, un tornillo regulable con el cual ajustamos la presión que detecta, y en esta parte un dibujo de un contacto conmutado, simplemente para saber que es la parte neumática y parte eléctrica. Y en el circuito eléctrico lo que se representa es el contacto conmutado o abierto o cerrado, me da igual, y luego el accionamiento con un cuadradito, este es el símbolo, uno de los símbolos analizados, que es donde se indica la P de presión y el símbolo mayor que, quiere decir presión mayor que la atmosférica, por lo tanto es presostato, detecta presión. Y el vacuostato es muy parecido, como veis, solo que tiene invertidas dos cosas. El símbolo de conexión de presión, que ahora no es de presión hacia adentro, sino es presión hacia afuera, detecta vacío, todo lo demás es igual. Y el eléctrico también es igual, solo que en lugar de poner mayor que, pone menor que. Eso sería un vacuostato. Detecta vacío. Ahora vemos alguna aplicación. Unas imágenes de lo que pueden ser algunos tipos de presostatos o vacuostatos. Y alguna aplicación, por ejemplo, del presostato. La aplicación del presostato pues puede ser, pues es esta, por ejemplo, actúa casi como final de carrera en este circuito. Yo conecto el presostato a la cámara anterior, perdón, a la cámara posterior, y cuando alimente de presión esta cámara, durante el recorrido aquí no habrá presión, habrá una presión baja. Cuando llegue al final de su recorrido es cuando ya el movimiento se detiene, la cámara se sigue llenando de aire y aumentará aquí la presión. Cuando aumenta la presión, activa el contacto que hace que se active el solenoide de retorno. Bueno, aquí hay que alimentar esto. Si yo pulso, esto lo alimenta y cuando llega una presión determinada que estará aquí tasada, ha actuado como... Ha tardado porque tarda aquí en la simulación. Si lo hacemos una simulación real a tiempo real, pues seguro que no tenemos ese problema. ¿Veis? ¿Veis? Bueno, pues eso es una aplicación del presostato, ¿no? Y el vacuostato, pues actúa para detectar vacío. ¿Y cuando detectamos vacío? Pues cuando utilizamos una ventosa. ¿Y cómo se utiliza una ventosa? Aquí vamos a ampliar un poquito el tema de la ventosa. El tema del actuador como ventosa. Porque hasta ahora hemos visto que los actuadores actúan por presión. Y la ventosa actúa por depresión. Tiene que crearse un vacío para que succione. ¿Y cómo se crea un vacío? Pues con un elemento que consume mucho aire, pero que es necesario, que es con un generador de vacío, se llama, ¿no? Este componente que veis aquí, el vacuostato es este, ¿vale? Este componente que veis aquí, que es este, es lo que se llama un generador de vacío, por efecto Venturi. ¿Cómo se genera el vacío por efecto Venturi? De manera parecida a como se generaba el vacío con el engrasador. ¿Recordáis cuando les expliqué el engrasador que el aceite subía para arriba y soltaba la gota por efecto Venturi? Pues aquí es igual. Lo que hace el sistema, el generador de vacío, es producir un estrechamiento en la parte donde conecta la ventosa, y en ese estrechamiento lo que va a hacer va a ser que va a aumentar la velocidad del aire, y al aumentar la velocidad del aire disminuye la presión. Es uno de los principios fundamentales que os expliqué en el inicio, que al aumentar la velocidad del aire disminuye la presión, ¿no? Digamos que el producto de velocidad, energía por velocidad, que energía por presión es constante, entonces si aumenta la velocidad disminuye la presión. Entonces sí, estamos echando aire al vacío,
O sea, estamos echando aire hacia afuera. Por eso digo que es un elemento que consume mucho aire, la ventosa, porque está soltando aire constantemente cuando la accionamos. Entonces, lo que hago es suministrar presión, pero como la ventosa no quiere presión, sino que quiere presión, necesitamos un generador de vacío, por efecto Venturi. Entonces, en ese punto ya sí la ventosa absorbe, ¿de acuerdo? Porque genera un vacío en esta parte. Entonces, si aquí no hay nada que lo tape, el vacuostato no detecta el vacío. Pero el momento que haya algo aquí que lo tape, el vacuostato detectará el vacío y activará su contacto. Por ejemplo, aquí he querido poner un ejemplo que no puede funcionar en FluidSync porque no tiene vacuostatos FluidSync, ¿eh? Es el único problema que hay. No lo puedo mostrar. Pero tenemos que imaginar un poco el funcionamiento. Aquí el vacuostato actúa como si fuera autoalimentación. Está en paralelo con el pulsador de marcha. Y lo que hace es que yo pulso. Debo no mantener pulsado mientras que o hasta que no llegue aquí un objeto que lo tape. Cuando llegue aquí un objeto que tape la ventosa, se generará el vacío y el vacuostato cerrará el contacto. Con lo cual yo ya podía pulsar el palo para quitarlo. No tiene, desafortunadamente no tiene vacuostatos el FluidSync. Tiene solamente presostatos, por lo menos esta versión que tenemos. Tengo por aquí el tema de la ventosa para que veáis el circuito, pero realmente no lo podemos ver, porque realmente no hay vacuostatos. Si no, sería curioso de ver, ¿no?, cómo podemos accionar cómo sería el accionamiento de esta ventosa. A veces no hay vacuostatos, solamente presostatos. Si yo busco aquí, en la parte de los componentes, pues no encuentro en la parte neumática, sobre todo, el tema del vacuostato, ¿no? Solo hay en sensores, solo hay presostato. Este es el único que hay y es el único que he podido poner, ¿no? Pero que el vacuostato actuaría de esa forma. Es otro componente electroneumático. Digamos que hemos visto tres componentes electroneumáticos. Tiene conexión eléctrica y conexión neumática. El más importante, la electroválvula, y otros que se puede utilizar a veces, el presostato y el vacuostato. La electroválvula es lo que más vamos a utilizar nosotros, ¿no? Lo que más se utiliza, básicamente. Y esto, pues, en contadas ocasiones, lógicamente. Ahí tiene la ventosa, ahí tenéis el vacuostato. Y bueno, el circuito funciona tal y como os he dicho. Ahí veis una imagen donde se representa un poco la técnica de montaje y puesta en envolvente de circuitos de automatismo electroneumático. Comúnmente se insertan en el mismo armario, ¿veis? La parte eléctrica, que es toda esta parte de aquí, incluso aquí con autómatas, ¿veis? Y relés y demás, y aquí la parte neumática, de conexión neumática, donde está todas las electroválvulas. Normalmente las electroválvulas no vienen así de manera aislada como los tenemos nosotros en el panel, sino que se juntan en un mismo paquete, batería de válvulas, en una misma batería de válvulas, que tienen una misma entrada de presión y luego tienen las salidas. Así no hay que preparar una entrada de presión para cada una de ellas y demás. Entonces suelen venir así, conectadas. Y entonces este armario tendría su conectividad eléctrica, donde veis las protecciones, el autómata, la zona de relés y regletas de conexión de salida, y abajo la parte neumática. Aquí veis otro armario con menos contenido, pero bueno, que también tiene su parte eléctrica y su parte neumática aquí abajo. Circuito de mando con electroválvulas típicos, los más básicos, vamos a ver. Y vamos a ver primero con electroválvulas monoestables, para que veáis que se pueden hacer lo mismo con electroválvulas monoestables que con electroválvulas biestables. El más básico, el mando monoestable, de un cilindro de simple efecto. En el circuito neumático vemos una electroválvula 3/2 que alimenta un cilindro de simple efecto, y aquí tenemos el circuito eléctrico. Tan sencillo como que si yo pulso el pulsador se accionará la electroválvula, el solenoide, y el solenoide hará que la electroválvula gobierne el cilindro hacia la salida, ¿vale? Si el cilindro es de doble efecto, pues igual. Lo que pasa es que en este caso la electroválvula será 5/2. El circuito eléctrico sería el mismo, pero la electroválvula sería 5/2. El mando biestable. Para el mando biestable necesitaremos, si la electroválvula es monoestable, necesitaremos un interruptor.
En principio un interruptor puede ser. Se activa el solenoide y tanto si es el cilindro simple efecto como si es doble efecto, será lo mismo el circuito eléctrico. Hay que activar un único solenoide y ya está, ¿no? Pero el mando monoestable, o sea, el mando biestable también se puede hacer de manera indirecta, con un relé. Estamos hablando de una electroválvula monoestable. Si yo quiero hacer un mando biestable, puedo hacerlo como hemos visto antes, o simplemente con una especie de marchaparo, como veis aquí. Yo utilizo un relé con su botón de marcha y su botón de paro, ¿no? Su autoalimentación, el relé K, y es un contacto, el del relé K, el que activa el solenoide. Tanto si es cilindro de simple efecto como si es cilindro de doble efecto. Marchaparo, sencillamente. Y si la electroválvula es biestable, pues se puede hacer exactamente igual también. Si la electroválvula es biestable, en este caso, el mando biestable es sencillo. Un pulsador para cada solenoide. Aquí no hace falta ni interruptor, ni hace falta ningún relé, ni nada, ni marcha paro, ni nada. Yo doy pulso por la izquierda, S1, se activará I sub 1 y el cilindro sale. Pulso S2, se activa I sub 0 y el cilindro entra, tanto si es biestable como si es monoestable. O sea, perdón, tanto si es cilindro de simple efecto como si es cilindro de doble efecto. Y dice, bueno, igual que yo hago el mando biestable con una electroválvula biestable y el mando biestable con una electroválvula monoestable, ¿puedo hacer el mando monoestable con una electroválvula biestable? Porque con una electroválvula monoestable hemos visto que sí, con un simple pulsador. Pero con una electroválvula biestable, ¿puedo hacer el mando monoestable? Pues también. Lo que os he dicho al principio, se puede hacer, da igual la electroválvula, se puede hacer de una forma u otra. El mando monoestable también se puede hacer con una electroválvula biestable. ¿Que no es lo más adecuado? Vale, pero se puede hacer. Y sería así, con un pulsador de doble cámara. El reposo está activado, el solenoide de la derecha, el cilindro está recogido. Si yo pulso, se desconecta el solenoide de la derecha y se conecta el de la izquierda, con lo cual el cilindro saldrá. ¿Vale? Si dejo de pulsar, porque es un pulsador, pues volver otra vez al reposo. ¿No? Vemos que tanto da hacerlo con una electroválvula, o sea que se puede hacer el mando biestable y el monoestable, ya sea la electroválvula monoestable o ya sea la electroválvula biestable. Eso es importante. Y también se puede hacer el mando alternativo, ya sea monoestable o biestable la electroválvula. Por ejemplo, que un cilindro salga y entre, pues se puede hacer con una electroválvula biestable, de esta forma tan sencilla que ya hemos visto antes. Así. Puedo hacer otra vez. Y lo vemos aquí. Si yo pulso, el cilindro sale y cuando llega entra. El cilindro sale, aunque yo vuelva a pulsar aquí, como el final de carrera está abierto, no pasa nada. Y llega hasta el final de carrera y entra inmediatamente. Y con electroválvula monoestable, pues tan fácil como esto también. Una especie de marchaparo también. Lo que pasa es que fijaros ahora aquí cómo va la cosa. Ahora tengo un final de carrera que es el A0, que es normalmente abierto, aunque aquí lo dibuje como cerrado, ojo aquí, ojo aquí. Y un final de carrera normalmente cerrado, que es el A1. De forma que yo cuando aquí pulso, si estamos en A0, si no estamos no pasa nada, pero si estamos en A0, entrará el relé, que activará la electroválvula, el solenoide, para que el cilindro salga. El relé autoalimenta esta parte y el cilindro estará saliendo hasta que llegue a A1, donde A1 ahí hace como una especie de pulsador de paro que abre el circuito, desactiva la electroválvula y retorna. Desactiva el relé y el relé desactiva la electroválvula y entonces retorna. Y hasta que no llegue a A0, que este se vuelva a cerrar, no vuelvo otra vez a poder pulsar. Y ese mismo
la misma finalidad de antes. Salida y entrada de un cilindro. Tanto se puede hacer con una electroválvula monoestable como con una electroválvula biestable. Lo veis aquí. Yo pulso, sale, y aunque yo vuelva a pulsar aquí no hacemos nada, ¿eh? Hasta que no llega al final, y cuando llega al final corta el relé y el relé desactiva el solenoide y por lo tanto vuelve a su posición inicial. Este circuito, o la finalidad de este circuito, es la misma que la de este circuito. ¿De acuerdo? Entonces, el principio de todo esto que quiero haceros ver es que existen electroválvulas monoestables y electroválvulas biestables. Y en electroneumática se pueden hacer los mismos circuitos o las mismas aplicaciones con electroválvulas biestables y con electroválvulas monoestables, únicamente cambiando el montaje, el tipo de montaje. ¿De acuerdo? Bueno, con esto ya lo vamos a dejar aquí hoy, donde hemos introducido bastante. He querido llegar hasta aquí porque, bueno, es un bloque unificado, lo que es la presentación de la neumática y los circuitos básicos que son estos. Conforme, por lo tanto, aquí damos por terminada la sesión de hoy.